bueno, ha tardado un poquito, pero cumplo mi palabra. El año pasado, después de 12 años en España, volvimos a Alemania. Bueno, nosotros volvimos, los niños se fueron porque nunca vivían en Alemania. Estábamos 12 años sirviendo en España, en la región de Castellón. Primero en Castellón, en el Grau. Después plantamos una iglesia en Benicarló, que está al norte, casi Cataluña ya. Ahí estábamos 10 años viviendo, empezando una iglesia, y el año pasado, un poquito más rápido de lo que pensábamos, dejamos eso y volvimos a Alemania. Hemos dejado la iglesia con un consejo propio, con un pastor ya no alemán, que no ladra, sino ahora es un pastor español. Y eso no lo sé, no lo he experimentado. Pues nada, hemos vuelto a Alemania y allí ya no soy pastor en una iglesia, pero mi mujer y yo servimos en un ministerio que se llama Passion, y pues el nombre es también el lema del ministerio. Nuestro corazón es para transmitir la pasión que tenemos por Cristo y la pasión que Cristo tiene por nosotros a las iglesias, a los cristianos, primeramente en Alemania, pero les dijimos al entrar a este ministerio, pues nuestro corazón no está solo en Alemania. Nuestro corazón está al menos en España y yo creo que en más países. Y nuestro enfoque es realmente entrenar a cristianos. Um, Llevamos talleres allí mismo, en el lugar donde estamos, cerca de Stuttgart, pero también viajamos a iglesias con el enfoque de realmente entrenar al creyente de pensar más allá de donde está, llevarles más allá. Las iglesias también enseñarles que la iglesia no es solamente el domingo por la mañana, sino la iglesia es un estilo de vida, y nuestro papel que tenemos como cristianos es también ser testimonio y testigo allí donde Dios nos puso, 7 días la semana. Y eso es un poquito, en pocas palabras, lo que hacemos. Y como dije, salimos de España, pero nuestro corazón aún está aquí. Y ahora, después de un año, volvimos por primera vez, y veo que es verdad que aún está mi corazón aquí. Y creo que Dios tiene preparado algo, la verdad. Y también yo sentí eso, nosotros sentimos al conoceros, que no sé qué, pero yo creo que no será la última vez que nos vemos. Y no sé lo que Dios tiene preparado. Y espero hoy poder ayudaros un poquito. Queremos serviros, la verdad que queríamos visitaros, pero Fernando me llamó, pues ¿quieres predicar? Y dije, bueno, va, claro, un gusto, un honor. No estaba previsto en mis vacaciones, pero con mucho gusto lo hago. ¿Y puedes poner la primera? Y lo que cantamos hoy, todas las canciones al final, pues Dios es listo, ¿no? Lo prepara todo. Y encaja perfectamente la letra que cantamos con lo que quiero predicar. Hemos cantado pues de la victoria de Cristo, ¿no? Consumado es su poderoso, su poder todopoderoso. Él es Rey de los reyes, no hay otro. Todo está terminado, no hay nada más que añadir. Consumado es. Eso fueron las palabras de Cristo. Y sí que había un príncipe en este mundo maligno, y existe aún, pero ahora tenemos un rey por encima de todo. Bueno, siempre ha habido, pero Jesús recuperó lo que se había perdido. Y de eso quiero hablar un poquito, de la victoria y lo que eso tiene que ver con nosotros, creyentes. Nosotros, cristianos, ¿qué tiene que ver la victoria de Cristo con nuestra posición de cristianos? Pues intenté hacer una lista de algo que es imposible hacer. Las actitudes de Dios en una hoja, pero para tener un poco una idea, os voy a presentar mi Dios. Mi Dios es creador, no es creado, es creador. Es santo, es tan diferente, no hay comparación. Él es justo, no hay injusticia en Él. Él es amor, eso también lo cantamos. Es bueno, es amor, es infinito, a la vez es cercano a nosotros. Es digno,
el único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y mucho más. Como digo, eso es una lista, es una locura empezar una lista porque Dios siempre es más grande aún. En comparación, nosotros. Nosotros, las personas, hombres, mujeres, somos creación. Estamos creados por Él. No hay comparación. Él es creador, nosotros somos creación. Nosotros somos carnal. Nosotros somos indignos. Somos malos. Somos maldichos. Hemos caído, aunque la verdad es que no hemos caído al pecado. Nadie nunca cae en el pecado. Adán y Eva no cayeron sobre la manzana. Y no podían, no tienen excusa. Al final es una decisión siempre. Pero bueno, se dice, ¿no? Cayó algo y había una separación. A veces escucho cristianos decir, pues somos indignos, somos como gusanos. Me duele, os voy a enseñar por qué. Pero eso es lo que se escucha a veces. Somos pecadores, dicen algunos. Estamos separados de Dios. Ahora, no todo lo que mencioné es lo que yo creo, ¿vale? Pero lo digo porque eso es lo que se escucha. Como dije, quiero enseñaros y voy a utilizar Efesios. Efesios, que es una carta, es la carta que hace algunos años me impacta porque habla mucho de lo que somos en Cristo, de nuestra posición como cristianos. Siempre dentro de Cristo, ¿vale? Nunca lo olvidéis. No hablo de nosotros como personas, como hombres, aparte de Cristo. Hablo de nosotros, de los creyentes que están en Cristo y de nuestra posición, de nuestro DNI, de nuestra identidad que tenemos estando en Cristo. Y veréis que la lista anterior tiene sus defectos. Efesios es una carta tremenda y bueno, no sé qué tenéis, los planes que tenéis por esa tarde. Podría seguir predicando toda la carta, pero al final creo que me echáis, porque será larga. Sería un estudio para una serie de todos los capítulos y allí ver la obra de Cristo y lo que hizo eso con nosotros. Es tremendo. Y solamente con lo que voy a mencionar en primer capítulo, un poquito del segundo, ya veremos una pincelada de nuestra posición en Cristo. Efesios, Éfeso, era una ciudad en Asia, hoy es Turquía. Era una ciudad para un cristiano difícil vivir, porque había un templo, el templo de la Diana. Tiene varios nombres dependiendo de la cultura o de la religión, pero era la diosa. Había siempre, en las religiones siempre hay un dios masculino y una diosa femenina, y ahí había el templo de la Diana y había un culto tremendo a esa diosa en minúscula. Era un templo que es uno de los milagros de la antigüedad. Tardó 200 años en construirlo, así que era grande, ¿vale? Yo creo que eran 2 veces un estadio de fútbol, no me acuerdo bien, pero grande. Hoy ya no queda mucho, pero aún hay algunos restos de ese templo. Tenía un teatro con una capacidad para 25.000 personas, ya aquel entonces. O sea que era una ciudad grande, importante, y claro, como vemos un culto a una diosa, vemos que para un cristiano también hay oposición. Y parece que también el satanismo en sí, el ocultismo era importante en esa ciudad. Y si vemos los principios de la iglesia, en Hechos 19 vemos como los efesios salieron de este culto y quemaron todos los libros. Era una fortuna que gastaron en estos libros, pero en comparación a la fe que tenían ahora, pues era basura y lo quemaron todo. Un acto que a muchos no les gustó tanto, más oposición aún. Y como bien sabéis, Efesios termina con la armadura del Espíritu, ¿no? No es casualidad. Si vemos una iglesia en medio de esa oposición,
es importante saber quién soy. Es importante saber qué es mi identidad. Si tengo una posición espiritual con satanismo, además, pues tengo que saber, realmente lo tengo que saber, y no solamente haberlo escuchado de que Cristo es rey. Tengo que haber escuchado y tragado y entendido que Cristo es el rey de los reyes y no hay otro poder. De eso se trata esa carta. Eso es el contexto que tenemos que tenerlo muy claro. Y no sé vosotros aquí en Calpe, la verdad es que no conozco Calpe muy bien, hemos estado aquí hace 5 años de vacaciones, una semana, y para vacaciones está bien. Tiene que, ¿no? Porque si no, no hubiera tanta gente. Es precioso. Ahora, en la área espiritual no lo sé. Me ha enseñado Fernando que tenéis una mezquita al lado, pues cierta oposición debe haber, aunque os llevéis bastante bien, ¿no? Y yo creo que nosotros como cristianos también nos podemos identificar con la situación de los efesios teniendo oposición, pero también teniendo un rey. Pero tenemos que tenerlo muy claro, qué es nuestra identidad. Y ahora, ya he hablado mucho, quiero leer lo que dice la palabra y voy a leer Efesios 1, todo el capítulo y 2 hasta el versículo 10. Y escuchad bien y fijaos en lo que pone en presente, ¿vale? Lo que no es, lo que ha pasado, lo que somos ya. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Jesús, tenemos ya redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en esta tierra, en Él. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ahí habla Pablo como judío, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, ahora habla a los efesios, a los gentiles y a nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues mucho texto, pero el texto en sí habla. Bueno, espero que os haya hablado ya. Pues amén, me voy. Pues solamente si os habéis fijado en lo que éramos, en lo que somos y en lo que es Cristo Jesús. Pues si nos quedamos con eso ya nos podemos ir, la verdad. Pero intento explicarlo un poquito mejor para tenerlo claro. En el momento de aceptar a Cristo, porque al final es aceptar a Cristo, que Él nos aceptó primero, nosotros decimos, ¿no?, que hemos tomado una decisión, pues vale, la decisión ha sido, pues vale, pues claro que no me queda otra, porque tú me has salvado y es una respuesta. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero en este momento de nuestra conversión, como decimos, la posición del creyente en Jesucristo cambia. Bueno, la posición, nuestra identidad cambia. Y de repente tenemos una nueva autoridad, tenemos una nueva finalidad, tenemos una nueva identidad y de esta identidad nace una herencia que tenemos. Me explico un poquito mejor. La nueva autoridad, pues el texto lo dijo, antes estabais, eso está en el 2 al principio, antes anduvisteis y formabais parte del reino de las tinieblas, teníais un príncipe, un rey, muchos sin saberlo, pero lo teníamos. Ahora tenemos una nueva autoridad por encima. Y está una autoridad. Dios es autoridad. Dios es nuestra autoridad. Dios está por encima de todo. Y a raíz de esa nueva autoridad que tenemos, cambia nuestra finalidad. O mejor dicho, podemos por fin descubrir nuestra finalidad, que siempre la teníamos, pero no vivíamos conforme a la finalidad, a nuestra misión, a nuestra identidad. Porque estaba como oculta, estaba como escondida. Pero nuestra finalidad en Cristo es, pues, estar bajo su autoridad y llevar esa autoridad al mundo. Mostrar su autoridad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, pues yo os añado.
Eso es nuestra finalidad. Ya no se trata de buscar mío, 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 sino se trata de buscar lo suyo. Y eso no es nada difícil, ni es nada malo, ni es nada duro, sino es algo natural. Y además tenemos un Dios que nos permite todo el lujo. Y es un Dios generoso. Pero nuestra finalidad es vivir por y para Él. Creo que lo cantamos también, ¿no? Pues ya lo habéis cantado todo. En Cristo tenemos una nueva identidad. De esa identidad vamos a hablar un poquito más adelante. Y una herencia no sé vosotros, pero me gustan. Las herencias, ¿sabéis? La diferencia entre un sueldo y una herencia es, para el sueldo tengo que trabajar, faena, eso es duro. Para herencia, alguien trabajó y me lo regala. Suelen ser los padres, ¿no? Y tenemos algo que no hemos hecho nada. Y muchos por no haber hecho nada, luego lo malgastan, pero es otra cosa. Tenemos una herencia en Cristo que llega con nuestra identidad. No sé vosotros, pero para mí es positivo. Pues ahora voy por el texto un poquito y voy a parar en algunos momentos y, y ver un poquito lo que es nuestra identidad. Pues la carta ya empieza que somos santos, a los santos de Éfeso, a los santos de Calpe, a los santos que están en Cristo Jesús. No sé vosotros, al igual estáis ya tan acostumbrados de ser santos, pero es algo muy, muy especial. Somos santos. Antes dije en la lista, ¿os acordáis que Dios es santo? Y el texto dice a los santos. Dios nos santificó para hacernos digno, para ser como Él es. ¿Os acordáis que fuimos creados según la imagen de Dios, parecido a Él? Pues Jesús lo recuperó y ahora somos santos. Estamos apartados del mundo, apartados para un uso exclusivo y especial, y eso es nuestra identidad. Nosotros ya no somos pecadores, o somos santos que pueden pecar, pero es otro tema. Ya no tengo que pecar. Yo soy santo. Dios me ve santo por su santidad, por su hecho, por su obra en la cruz. Y el texto lo menciona varias veces. A los santos, sois santos. Ya no sois pecadores, ya no sois separados de mí, sino formáis parte de mí. Como yo soy santo, también vosotros sois santos. No por nosotros, no soy santo en el sentido de que pues yo me lo he ganado, sino yo soy santo por la obra de otro, pero lo soy. Sabiendo eso, pensando en la oposición que pueda haber, pues ya no me interesa mucho. Porque si Dios dice que yo soy santo, que yo estoy apartado y yo soy tan especial en los ojos de Dios, pues eso es lo que realmente me afirma, me da mi valor de allí. Estamos con Él bendecido. Versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No me puedo imaginar cuántas bendiciones hay ahí. Parece que hay muchos. Y todas esas bendiciones son mías. Ya me pertenecen. Forman parte de mi herencia. Luego habla de la herencia y hablaremos de la herencia. Pero eso forma parte de la herencia, de las bendiciones. Y no solamente es material, eso también, porque Dios es generoso. Pero yo hablo de las bendiciones que Dios me da. Bendición significa hablar bien, ¿no? Bendecir. Dios habla bien de ti. Nosotros formamos parte, o nosotros tenemos acceso a todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Hay un texto en 2 Corintios que lo confirma también, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. En Cristo Jesús tenemos una herencia, tenemos acceso al cielo.
Y todo lo que está en este almacén tenemos acceso por la puerta que es Jesús y es nuestra herencia. Y yo creo que tanto material como otras cosas, sanidades, eh, liberaciones, destino, pues muchas cosas, hasta la vida eterna. Todo, en Él tenemos acceso a cada promesa que está aquí. Nunca las conté, pero supongo que son más de lo que puedo contar. Muchas promesas. En Él, en Cristo, sí y amén a todos. Cristo nos escogió, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. Lo que hablábamos antes, santos en amor. Nos escogió antes, de antemano. Te conoció ya antes de que tus padres nacieron. Y delante de Él somos santos, somos sin mancha. En los ojos de Dios, tú y yo somos igual a Jesús. Tú y yo nos viéndote a ti, ve a su Hijo amado, apagado por ti. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Santos, sin mancha. Delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Ya no somos esclavos. Ya no formamos parte de un mundo donde nuestro maestro se aprovecha de nosotros, sino ahora somos, y Cristo lo dice claramente, ya no sois siervos, sois amigos y más. Somos hijos adoptados a su familia. Eso es nuestra identidad. Y por eso podemos salir con el pecho fuera y bien puesto, y así podemos entrar al último capítulo, capítulo 6, a la lucha espiritual si queremos entrar allí. Eso es nuestra identidad. Esto es nuestro destino, eso es nuestra posición en Cristo. Esto nos tiene que dar, pues, confianza. Y todo eso gratuito. No teníamos que hacer nada. Como en el cielo, así en la tierra. Eso también está reflejado en los versículos 3 y 4. Lo que está en el cielo, aquí en la tierra. Antes lo cantábamos. El Padre nuestro. Para alabanza de su gloria. Llegamos al versículo 7 y hablamos de la redención. Hablamos de su sangre. Hablamos del perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Qué bueno que la palabra gracia en español y gratis, pues es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Así que gracia es gratis. Nuestra salvación, nuestra redención es gratis para nosotros, pero le costó la vida a otro. Le costó mucho. Es gratis para nosotros, pero le costó a él la vida. En el Antiguo Testamento vemos, pues, mucho de lo que vemos en el Antiguo Testamento como hecho real, como historia real, histórica, tiene un significado para nosotros en el nuevo pacto en el sentido espiritual. Nada de lo que vemos ahí de la ley es casualidad. Y nosotros viendo con las gafas de la cruz, de la salvación, podemos interpretarlo y vemos. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos el Cordero de Dios, ¿no? Y habían ofrendas, diversas ofrendas, pues mucho culto en el templo. Habían 5 ofrendas, tipos de ofrendas. Una de ellos era la ofrenda del pecado, donde el pecador, el que metió la pata, el que lo ha hecho mal, llevó un animal que no ha hecho nada, era blanco, inocente, que no ha hecho nada más que lo tenía que llevar al sacerdote y entonces se tenía que identificar poniendo su mano sobre este animalito inocente y en este momento su pecado fue imputado a esta oveja y Dios lo reconoce como si hubiera sido él en su lugar. Entonces,
el pecador mata al animal y el animal muere, el pecador queda libre, sin pecado. Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando Jesús murió en tu lugar y tú muriste con él. Él no ha hecho nada malo nunca. Él era inocente. Por eso el cordero, blanco, sin mancha, sin fallo, sin ningún defecto, como ya en la primera Pascua. Todo tenía su razón y podíamos predicar una hora solo sobre esto. Pero para que lo tengamos claro, Cristo es el que pagó la redención y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas somos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Te has identificado ya con Cristo? Si no, sería el momento. Pero si te has identificado ya con Él, toda tu culpa, toda tu pecado, todo, pasado, presente y futuro, Cristo lo llevó ya. Está sobre Él. Había otra ofrenda, el holocausto, ahí se encendió carne y el humo salió, y parece que a Dios le gusta la barbacoa, le agrada el humo, y tal como sube en este holocausto, en este sacrificio, vemos en el primero, nuestro pecado fue a este animal, en el segundo, su gracia, su carácter, su perdón, su justicia fue imputada a nosotros. Eso era el trato, eso era el cambio. De eso se trata lo que dice el versículo 7, de nuestra redención mediante su sangre. Y lo que dice antes ahí en Isaías 53, por él. Ahora podemos nosotros llamar su victoria nuestra victoria. Es por eso. Y por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. No hay juicio. Bueno, hay juicio, pero no vamos a este juicio porque ahí vamos a escuchar, pues inocente, porque el Cordero de Dios ha cogido toda nuestra culpa. No sé vosotros, pero para mí eso es tremendo. Eso es razón suficiente para dar gracias toda la eternidad. En Cristo fue pagado todo. Y mi identidad depende de su victoria. Aquí tengo una imagen. Hace muchos años leí un libro de uno que para mí explicó de una manera muy, muy buena lo que la cruz ha hecho. Fue un austriaco que, bueno, él ya está con el Señor, pero él subía a las montañas, era además su trabajo y su hobby. Y sabéis que en los picos de los Alpes siempre hay una cruz arriba. Él subió, solo él, con su mochila, no tenía ni tienda ni nada, y quería dormir ahí arriba, disfrutar de la naturaleza, estar con Dios. Estando ahí arriba, por la noche, llegó una tormenta con rayos eléctricos y truenos y todo, y él ahí arriba en la punta, en el pico, y sabéis que los rayos siempre se buscan el lugar más alto, ¿no? Pues él ahí arriba sufriendo de verdad, teniendo miedo de muerte, y realmente entró un rayo. ¿Y sabéis dónde entró? Entró en la cruz. Él se quedó vivo porque el rayo entró en el punto más alto que era la cruz. Esto es una ilustración de la muerte de Cristo. Nosotros estando allí sin nada, solo nosotros con nuestra mochila, para decirlo así, y la ira de Dios que sí que hay, pero entra Jesús, entró a la cruz y nosotros nos quedamos libres. Eso es un cambio. Eso es el trato de tu vida, totalmente intercambiado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles,
para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pues este es mi Dios. Mi Dios se llevó mi pecado y el pecado de todo el mundo, de todos aquellos que dicen, pues yo quiero. Y entonces ya no hay condenación, ni habrá. Entonces, sabiendo eso, podemos vivir esta vida y no vivir con miedo, pues ¿qué pasa si peco? ¿Qué pasa si meto la pata? ¿Qué pasa si tengo una adicción, si tengo algo, si no cumplo lo que las expectativas dicen? Pues entonces Jesús te dice, ya no hay condenación, no hay condenación, no tienes que sentirte nunca malo, porque puedes adquirir al trono de la gracia en cualquier momento. Eso es redención, eso es salvación. Pasado, presente y futuro. Vi esto hace poco en una nevera, era un imán. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Dios nos da no nos da lo que merecemos. Pues gracia es si nos da lo que no merecemos y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. O eso es lo que pasó en la cruz. Se cargó todo lo nuestro y tiene un corazón para nuestra miseria. Eso es lo que significa en español misericordia. Un corazón para nuestra miseria. Pues todo eso ha sido un misterio. Todo eso ha sido algo que nadie lo había entendido, ni Satanás mismo. Eso era el misterio. También la unidad, la unificación, se dice así, de los judíos y los gentiles. El pueblo elegido y después abierto a todos, a nosotros. Eso es lo que dice el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio que ha quedado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En nosotros vive Cristo y esta realidad, Cristo en nosotros, es además la esperanza para todo el mundo. Luego voy a hablar un poquito más de la importancia de una revelación, porque después en el versículo 17, 18 sigue. Lo dejo de momento allí, pero saber que la Biblia habla mucho de misterios en el Nuevo Testamento y un misterio solamente se entiende si Dios te lo revela. Si no, no fuera un misterio. Si no, sería algo obvio. Y es importantísimo buscar los misterios de Dios y pedir revelación. Lo necesitamos urgentemente. En Cristo tenemos el sí y amén a todo y tenemos acceso. Hemos hablado de nosotros en Cristo y tal. No quiero dejarlo sin hablar de la autoridad de Dios, de Cristo. Lo dice aquí el versículo 10, habla de la autoridad. Y Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ojo, Dios nunca perdió la autoridad ni en Edén. Dios no la perdió, el hombre la perdió. Dios no la perdió. En ningún momento Satanás ha ganado sobre Dios. En ningún momento. Pero ha ganado sobre Dios, sobre el hombre. Pero Dios amó tanto al hombre que se ha hecho hombre para recuperar la autoridad por nosotros. Cristo, hombre, dice, me ha sido dada la autoridad de nuevo en el cielo y en la tierra. En Cristo, la humanidad ha recuperado la autoridad, lo que Dios nos dio al principio ya. Aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2. Eso es lo que Cristo hizo. Habiendo hecho eso, recuperando otra vez la autoridad que nosotros habíamos perdido en Edén, este hecho define nuestra identidad y este hecho también es la garantía de nuestra herencia en Dios, en Cristo. Ahí lo dice. También hemos obtenido herencia. Dios es Dios, Cristo es Rey de los reyes, Señor de los señores. Él es Rey, yo soy hijo, entonces soy príncipe. ¿Vale? Y como soy príncipe y sois princesas, tenemos acceso, tenemos herencia. Todo lo que es suyo es mío. Yo por mí no puedo entrar nunca en ningún palacio. Hay algunos donde puedes pagar y te enseñan un poquito. Pero yo no podría entrar al Palacio de Madrid tomando un café con el rey. Es imposible. Pero el hijo del rey sí que lo puede. ¿Tiene hijo o solo tiene hijas? Hijas, ¿no? ¿Tiene un hombre ahora? Ay, que no. Bueno, da igual, su hija. ¿Vale? Su hija puede entrar en cualquier momento y puede decir, papá, ábreme la puerta. Y pues es normal, ¿no? Es por enchufe. En España va todo por enchufe, en el cielo también. Por enchufe, por la relación que yo tengo con el Padre, a través del Hijo, yo puedo entrar. Y mi herencia define, bueno, mi identidad es garantía de mi herencia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pues parte de nuestra identidad, gran parte, es esto, que somos nación santa, somos hijos, tenemos herencia. Ya no somos solamente residentes permitidos o si no haces nada, sino Cristo dice, pues tú eres hijo, tú eres hija, y tú sigues siendo hijo o hija hasta la eternidad. Un esclavo se puede vender, un hijo no se vende. Al menos Dios no lo hace, porque Dios dice, aunque vosotros siendo hombres malos, pues sois buenos a vuestros hijos, y aunque pase algo y no lo sois, como deberíais, yo nunca. Aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel. Pues eso es mi Dios. Este es mi papá. Este es mi Jesús que pagó por mí y por Él tengo yo herencia y eso me da a mí la identidad para afrontar a cualquier oposición que pueda haber, para afrontar cualquier reto que pueda haber. Antes os dije que quiero hablar un poquito más de la revelación. Mi oración hace algunos años es esta: Señor, dame una mayor revelación de ti mismo. Y está aquí en el texto, versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Sabéis que la postura de un cristiano siempre tiene que estar así, olvidando que está atrás, ¿no? Un cristiano nunca puede estar así en el sofá. ¿Conocéis la imagen en la Capilla Sixtina del dedo de Dios? ¿Conocéis esto? ¿Veis ahí el dedo, la mano de Dios extendiéndose a lo máximo, que no hay más, no puedes? Y veis al hombre así, con una postura muy mala, diciendo un poquito más, eso es orgulloso, es mucho orgullo. Nuestra postura no puede ser así. Nuestra postura tiene que ser lo mismo, lo máximo. Yo lo quiero todo, siempre más. Lo de ayer era revelación de ayer y era buena para ayer. Lo de hoy es bueno para hoy, pero mañana necesitamos otra. Eso es una postura sana para un cristiano.
Así no menospreciamos lo que tenemos y que teníamos. Pero pues esperamos a nuestro papá en darnos una bendición de hoy, como el maná cada día. Os quiero animar, bueno, yo creo que ya lo tenéis la mayoría, si no todos, pero me animo a mí también, en seguir así siempre, en esta postura. Yo quiero más, yo quiero una mayor revelación de ti, yo quiero entenderte más. Y sabemos que en una relación nunca terminamos en aprender del otro. Si vivimos en un matrimonio, hasta el final, pues nos conocemos más y más. De hecho, el término para el acto sexual es conocerse. Pues es una intimidad. Eso se hace en intimidad. Pues con Dios es igual. En la intimidad, ¿sabéis lo que significa intimidad? Pues el español es muy bueno, en el alemán no es tan listo, no se entiende, pero en el español es fácil, porque tímido, es negativo, es algo que no está, que la negación, y tímido, bueno, ya lo sabéis, viene del temor. La intimidad es el lugar donde no hay temor, ¿vale? Nosotros estamos íntimos con Dios. Nosotros, siendo santos, tenemos una posición de intimidad. Podemos entrar al lugar santísimo sin velo, sin ninguna separación, y tenemos acceso. No tenemos que tener miedo de Dios. Sí, respeto. Sigue siendo la autoridad, ¿os acordáis? Pero teniendo el respeto, entrando como hijos, pidiendo una mayor revelación cada día. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes? Que ni sabemos lo que es nuestra herencia. Y Pablo dice, yo oro para que sepáis la magnitud, pues la grandeza de vuestra herencia. Que entendáis lo que realmente tenéis en Cristo. Que no os conforméis con lo de ayer. Esa es mi oración por vosotros también. Que cada vez descubramos más de Cristo, más y más. Y que podamos enseñar al mundo que hay un Dios, que hay un Dios que es papá, que no es un Dios que está ahí esperando hasta que alguien caiga y dice, pues ves, toma. No, este no es nuestro Dios. Tenemos un Dios que se ha hecho hombre, que has hecho siendo creador, se ha hecho creación, y en él hay herencia sin fin. A ver, ¿podéis aún? El texto dice mucho más, ¿no? Habla del Cristo que es rey, de la autoridad que tiene él la cabeza de la iglesia, ¿vale? Fernando es vuestro pastor, pero Fernando tiene un pastor por encima, que es la cabeza. La cabeza que tenemos como iglesia es Cristo. Él es la autoridad. Y nosotros somos sus manos en el mundo. Porque si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros hacemos a Dios andar y nosotros hacemos a Dios tocar. Nosotros somos sus representantes en esta tierra. Pero Él es la plenitud, Él es la autoridad. Y ahora viene algo que me puede. Cristo está en el trono, ¿estáis de acuerdo? Dios está en el trono, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y dice el texto algo que es tremendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es fuerte.
nosotros no estamos solamente allí aceptado y, bueno, allí olvidado aquí en la tierra hasta que venga un día, sino dice el texto, con Él habéis muerto, resucitado, y con Él estáis sentados ya, presente, en lugares celestiales. Y desde allí gobernamos, ¿vale? En cierta manera. Él es rey, Él gobierna, nosotros somos, no tenemos cada uno un trono aún. De momento está Él en el trono y sigue estando Él en el trono, pero nosotros con Él, en Él, sentado allí. ¿Eso hace algo pensando en oposición? Pensando en, en retos, en conflictos. Luego Pablo habla de los retos en la familia, de los retos en el matrimonio, de los retos en el mundo. Eso es nuestra posición. Haber muerto con Él, haber resucitado con Él, estar sentado con Él, ahí eso es nuestro lugar. Esto ya lo teníamos. Sentado con Él. ¿Sabéis que Dios nos dio desde el principio autoridad sobre esta tierra para cultivarla? Eso lo vemos en Génesis, pero también lo podemos leer en Salmo 8 y también en el Salmo 115. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Habla de nosotros. Y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ahí pone todo y significa todo. Luego hay una lista de las cosas. Dios nos ha dado autoridad sobre esa tierra, en Él. Y Dios recuperó esta autoridad en Cristo. Y ahora estamos sentados allí y podemos otra vez ejercer nuestra autoridad en Él, en esta tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Eso es parte de nuestra herencia. Eso es parte de nuestra identidad. Los cielos son de Él. Ahí no mandamos. Eso es suyo. El segundo y el tercero. Pero la tierra nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Así que eso es un poquito la lista de mi nueva identidad y realidad en Cristo. Santo, bendecido, sin mancha, adoptado como hijo, redimido, conociendo sus misterios. Somos heredores. Estamos herederos, eso, herederos. Bueno, me lo olvidé, ¿eh? Estamos sellados con el Espíritu Santo como garantía, dice el texto. Ahí me ayudó el ejemplo de una botella de agua, no como esta, sino llena a tope, después sellado con el Espíritu Santo y puesto bajo agua. Ahora imaginaos que ahí hay agua. De dentro y de fuera cubierto de agua, del Espíritu Santo, de su gloria, de su presencia. Y la tapa es el Espíritu Santo, que nos da la garantía que no sale nunca nada. Y a pesar de todo eso, de fuera y de dentro, en Cristo. Estamos en Cristo. Y nuestra identidad depende de estar en Cristo. Y no salimos de esto, haber una vez entrado. Y el Espíritu Santo nos da la garantía. En Juan, el Evangelio de Juan habla mucho también del Espíritu Santo, de cómo es nuestra herencia. Y cuando dice Jesús, yo me voy y ya no estaré con vosotros, pero sí que estaré con vosotros como Espíritu Santo. Y dice Jesús, pues yo el Espíritu Santo al final somos lo mismo. Pues esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos en Cristo. Por tanto, esto era el trato. Todo lo que era suyo y lo ha cogido Él y lo ha hecho suyo para darnos la salvación, para darnos una herencia, para santificarnos. ¿Sabéis que santificación es algo ya terminado? Ahora, sí que hay un proceso de maduración, pero ya somos santos en Él, delante de sus ojos. Cristo se ha hecho carnal, indigno, malo, maldicho, caído, sí, se ha hecho gusano, se ha hecho pecador. Si no me creéis, pues las semanas que vienen puedes predicar Hebreos. Todo eso está ahí.
para que seamos nosotros santos, justos, amados, levantados, cercanos, dignos. ¿Tú crees que eres digno? Digno, ¿sí? Muchos no se lo creen. En Él sí que lo somos. A ver, no para recibir la gloria y la honra, de eso no hablo, pero Él nos dignificó, no sé si existe la palabra, pero nos dignificó para que podamos estar en comunión con Él. Entonces sí que eres digno. Tú eres digno porque Jesús puso la espada sobre tus hombros, dice, digno, caballero, entra. Puedes tener acceso ante el trono de la gracia. Si eso no es digno, yo no lo sé. Pues yo sí que soy digno, me lo creo, de verdad. Bueno, aquí tengo una ilustración que creo que es demasiado para explicarlo. Pero ahí veis el plan de la salvación en un dibujo. Ahí veis los cielos, el mundo natural, el segundo cielo, el mundo sobrenatural y el tercer cielo, que es el mundo de Dios. Dios está en el trono, siempre ha estado en el trono y siempre estará en el trono. En ningún momento ha salido de ese trono, aunque comamos los frutos que sean, en Edén o donde sea. Dios está en el trono. Pero nosotros que estábamos allí en el mundo natural y Dios nos dio la autoridad sobre este mundo, lo que antes leí en Salmo y en Génesis 1, Dios nos dio todo eso para cultivarlo, para reinar aquí en la tierra. Y sabemos que hay un mundo espiritual del segundo cielo, un mundo invisible, donde sí que hay Satanás, donde hay príncipes, poderes, autoridades, gobernantes, y hay todo eso. Y Satanás, que quería subir al trono y quería ponerse por encima de Dios, pues Dios le hizo saber que aquí no, aquí gobierno yo y tú no tienes nada que ver. Y por eso Él está en sus límites y tiene muchos límites. Nosotros tenemos esa parte del mundo natural y en el mundo invisible sí que hay guerra. Y Efesios 6 lo dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino puede estar allí. Pero ¿sabéis una cosa? La victoria es suya, la lucha es suya. Cristo, Dios, vino en forma de siervo, lo dice Filipenses, lo pone ahí, Filipenses 2, el Adviento, vino a ser hombre, y como hombre murió, se fue al Hades, debajo de la tierra, y recuperó lo que habíamos perdido, se resucitó y nosotros con él, y ascendió al cielo donde está a la diestra de Dios, sentado como hombre y como Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros con Él. Eso es lo que dice Efesios 2. Nosotros con Él. Ahí lo podéis también leer en Colosenses, también es parecido. Y Él tiene ahora toda la exosía, la autoridad. Él la tiene. Y nosotros en Él. Y veis que el reino de Satanás es ese triángulo, que eso es donde Él maneja. Ahí en el mundo invisible, pero el reino de Dios está por encima. Y nosotros estamos bajo su autoridad y en Él y con su Espíritu Santo tenemos de nuevo la autoridad, la ejecutiva, la exosía en este mundo. Y nosotros no tenemos que permitir a todos los poderes que quieren influir en este mundo de hacernos daño como cristianos, como iglesia. Pero tenemos que estar firmes en nuestra autoridad, en nuestra identidad y conocer bien quiénes somos en Cristo. Ahora no vamos a hablar de guerra espiritual, porque no hay tiempo. Pero saber que esa parte del mundo sobrenatural, el cielo, los aires, la Biblia no habla del segundo cielo, habla solo de la tierra y del tercer cielo.
Se imagina que hay un segundo si hay un tercero. Pero habla de los aires. Y esta parte del mundo sobrenatural no es nuestra parte. Algunos tienen mucha curiosidad de entrar allí y luchar. Tengo mis dudas, porque lo nuestro es lo de abajo, lo demás es de Dios. Y si tenemos que ver algo ahí, pues podemos desde arriba, en Cristo, pedir a Dios que lo haga. No voy a entrar más allí, pero tenemos nosotros la identidad y la autoridad de ejercer esa autoridad, de, de llevar a conocer la cultura de su reino, ¿no? Eso es lo que hay, la conferencia, la cultura del reino aquí en la tierra. Y podemos de esa forma invitar a todo el mundo de entrar a esa gran familia, de formar parte de esa herencia, que hay herencia para todos. Hay herencia para todos. No tiene límite eso. Eso en pocas palabras acerca de eso. Pero enfoquémonos en nuestra identidad que tenemos en Cristo. Enfoquémonos en lo que Él ha logrado. Consumado es, todo está hecho. Identifiquémonos con Él. Él es el Cordero que llevó nuestra culpa, que se llevó Él la separación del Padre para que podamos tener nosotros acceso. Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria. Amén. Señor Jesús, no hay palabras, la verdad. No hay palabras para resumir lo que tú has hecho. Pues lo podemos leer un poquito allí. Podemos ver cómo tú te hiciste humilde, como tú viniste a este mundo para darnos herencia, para que entráramos otra vez a comunión contigo, para que ya no haya separación entre tú y yo. Señor, gracias, porque ya no hay ningún velo, ya no hay ningún muro, ya no hay nada, ningún abismo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos santificaste. Gracias, Señor, porque ahora podemos tener comunión los unos con los otros, pero contigo. Gracias, Jesús. Te pido que nos des una mayor revelación de ti, que nos des una mayor revelación de lo que eso significa para nuestra vida diaria, lo que eso significa para nosotros. Señor, en tu nombre quiero bendecir esta iglesia de Calpe. Señor, pido tu bendición sobre mis hermanos aquí para que puedan realmente recibir esta identidad, que es su armadura, que eres tú. Y aquí, en este sitio donde tú has puesto esta iglesia, en esta ciudad y en esta región, ser testimonio vivo de tu gloria, para que el mundo visible e invisible se dé cuenta de la victoria tuya. Señor, gracias por este testimonio aquí. En tu nombre los bendigo. Y en tu nombre profetizo que tú les vas a dar realmente una mayor revelación de ti, un destino, y esa iglesia va a ser de bendición para muchos. Gracias, Jesús. En tu nombre.